se cuenta de una conversación entre el joven Albert Einstein y uno de sus profesores en un salón de clases. La conversación comenzó con el profesor retando a sus estudiantes sobre si Dios creó todo lo que existe. A lo que un compañero de Albert Einstein, que era cristiano, contestó, sí, lo hizo. El profesor directamente le preguntó, ¿Dios creó todo? Sí, señor, afirmó el joven. El profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, pues el mal existe y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El joven no supo qué contestar y se quedó callado. El profesor feliz se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Otro estudiante levantó su mano y dijo, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió. El joven, que era Albert Einstein, se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El joven le respondió, de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, le preguntó nuevamente Albert. El profesor respondió, por supuesto. El joven le contestó, nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base a la cantidad de luz presente en ese espacio, ¿no es así? Oscuridad es un término que el ser humano ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente, Albert preguntó al profesor, Señor, ¿existe el mal? El profesor le respondió, por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. A lo que el joven nuevamente respondió, el mal no existe, Señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentar con la cabeza, se quedó callado. Y es que ante todas las desgracias que hay en el mundo, solemos culpar a Dios sin darnos cuenta que si este mundo está en oscuridad, se debe a la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Hemos ido sacando a Dios de nuestra vida poco a poco, cuando dejamos que nuestras pasiones carnales nos dominen. Hemos sacado a Dios de las escuelas, cambiando la Biblia por los libros de ciencia.
Hemos sacado a Dios de nuestros hogares cuando preferimos hacer cualquier actividad en lugar de realizar un devocional familiar. Hemos sacado a Dios aún de que dirija nuestra nación cuando se introducen leyes humanas que atentan contra la familia, la vida y la libertad. La constitución de un país en el pasado tenía como base la Biblia, pero ahora, con los cambios que se están efectuando en algunos países, ha podido más el poder de grupos anticristianos que abogan por igualdad. Y luego, finalmente, culpamos a Dios por lo que ocurre en el mundo, sin darnos cuenta que es la ausencia de Dios la que crea el caos en todos los niveles. El mal que impera en el mundo es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus vidas. Pero hay esperanza. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 5 nos dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En mayor oscuridad, un rayo de luz resplandece con gran potencia. Con más razón, si permitimos que en medio de la oscuridad en que vivimos, le demos presencia a Jesús en nuestro corazón para que ilumine nuestros sentidos y nuestra vida cobre valor. Quizá creas que eres un caso perdido. Hay un pecado dentro de ti oculto con el que estás luchando a diario para abandonarlo, pero no puedes. Llámese pornografía, mentira, chisme, malas palabras, como quiera que se llame tu pecado. Si dejas que Jesús penetre en ti, Él alumbrará tu camino para que abandones ese mal proceder. Solo Jesús puede cambiar tu ser, llevando luz. Las tinieblas, es decir, ese pecado, nunca va a prevalecer en ti si Jesús te ilumina. Así que no tengas miedo de doblar tus rodillas e implorar que Jesús resplandezca en ti y te saque de esa oscuridad que te está atormentando y no te deja vivir en paz. ¿Qué te parece si oras conmigo? Amado Padre que estás en los cielos, la oscuridad me ha cegado y no encuentro el camino correcto. Necesito que tu luz resplandezca en mí para salir de esta adicción, para dejar este pecado, para encontrar la solución a mi problema, para dejar el orgullo, la ira, el rencor. Pon en mí esa luz que me hará ver a mi prójimo y a mí mismo como tú los miras. Una vida que te pueda honrar y que te glorifique es lo que más necesito. Gracias por la obra que harás en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si queremos ver un mundo diferente, comencemos con nosotros mismos, dejando que la luz de Jesús penetre en nuestro corazón, en nuestro hogar y a donde quiera que vayamos. Que la luz de Jesús resplandezca en tu corazón desde hoy y para siempre. Que Dios te bendiga.